Ah, todo es chévere. Buenas tardes, apreciados estudiantes. A partir de ese momento, doy inicio a las orientaciones correspondientes al quinto y último módulo de trabajo que está pues proyectado para esta capacitación de sistemas en nivel 1. Aquí en pantalla ustedes pueden observar pues las tres actividades que están propuestas para desarrollarse. Como ya es el último módulo, y hay algunos estudiantes que de pronto no tienen mucha disponibilidad de tiempo para resolver las actividades, solamente vamos a trabajar dos talleres y un examen que ustedes lo podrán resolver una vez pues terminen la tarea uno y la tarea 2 lo podrán resolver. Tengan en cuenta, deben resolver todas las actividades para que sus módulos se completen al 100%. En la medida que ustedes van realizando los envíos, aquí frente a CREA se va mostrando un chulito, un chequeo en color verde. Eso les da a entender de que esa tarea ya se envió. Entonces, este quinto y último módulo quise aprovechar el espacio para que trabajemos en algunas herramientas de Excel. Es decir, hoy vamos a trabajar en el libro de cálculo, mejor conocido como Microsoft Excel, para que pues conozcan la herramienta y pronto pues revisen para qué sirve, cómo se trabaja. Eh, Voy a hacer hoy dos cortes. En el primero tendrán presentaciones de la actividad número uno y en el segundo corte les daré las indicaciones para el taller número dos. Decidí hacerlo de esta manera para que tengan pues lo suficiente de terminar las actividades, teniendo pues presente que el módulo finaliza el día 11 de diciembre. Entonces, por eso quiero anticiparme a que las actividades de este módulo, pues hoy reciban ustedes la orientación para aproximadamente 2 semanas para trabajar las actividades y pues no, que no se nos quede de pronto corto el tiempo para resolverlas. De igual manera, pues les pido por favor que traten de estar al día en sus pagos lo más pronto posible, en los pagos referentes pues a los 12.000 pesos de la optativa para poder cargarles las notas a tiempo, porque como se acerca el proceso de certificación, en el momento en que soliciten Paz y Salvo, de pronto les hace falta alguna nota en alguna materia, van a tener dificultades para que la institución expida ese Paz y Salvo. Entonces, por eso es que quiero anticipar las actividades para que ustedes pues puedan subir y tengan sus notas a tiempo. Tengan en cuenta que el cargue de las notas en la plataforma va condicionado al pago que ustedes realicen. Entonces, por favor, les agradezco que me colaboren en ese aspecto para tenerles todo en las fechas programadas. Recuerden, el módulo final, lo que es la capacitación completa, finaliza el día 11 de diciembre. Entonces, por eso voy a hacer los dos cortes para que ustedes terminen sus actividades lo más pronto posible. Les vamos a ingresar a esta primera tarea que he llamado libro de cálculo 1. Vamos a ver. Este quinto módulo, pues como les dije hace un momento, lo quise tomar como un módulo de inducción para que pues digamos, conocieran unas herramientas nuevas, diferentes a las que hemos venido trabajando los 4 módulos anteriores. Entonces, cuando ustedes ingresen, van a encontrar pues la tarea, libro de cálculo 1. Aquí les dejaré, una vez terminemos, haré la grabación de la clase para que se apoyen los que no pudieron estar presentes o de igual manera si los que logran conectarse tienen dudas o dificultades, las puedan resolver. Pues me permiten un momento, voy a compartirles la guía de aprendizaje para que sepan qué es lo que vamos a trabajar. Ya les comparto la guía.
Ya les comparto nuevamente la guía de aprendizaje. Les comparto. Nuevamente les comparto la pantalla para que revisemos la guía de aprendizaje. Allí les he dejado ya un mensaje donde les doy las indicaciones que les invito a desarrollar en este último módulo, pues actividades que van a ir enfocadas en la implementación de herramientas propias del libro de cálculo, es decir, de Microsoft Excel. Vamos a revisar la guía. Bueno, dentro de lo que nos propone la guía, pues es un uso básico, porque estamos iniciaríamos pues el proceso hoy. Entonces vamos a diseñar esta tabla que ustedes observan en la pantalla y vamos a ajustar cada uno de los ítems que me están preguntando aquí en la guía. Entonces recuerden, esto lo vamos a hacer en el cálculo, es decir, en Microsoft Excel. Entonces deberán buscar en sus equipos o en sus dispositivos móviles eh, el libro de cálculo que se representa con una X en color blanco dentro de un cuadro color verde, o sea, Excel. O lo buscan a través de sus exploradores, escribimos Excel, o si lo tienen como acceso directo en sus usuarios o en su barra de tareas. Entonces, abrimos el libro de cálculo. Al abrirlo, vamos a trabajar un documento en blanco. Entonces, escogemos o seleccionamos documento en blanco. Al dar clic allí sobre el documento en blanco, se va a abrir una hoja, como ustedes la observan ahora, está contenida de una cantidad de casillas. Cada casilla que observamos aquí en pantalla recibe el nombre de celda. Entonces, cada casillita de los que ustedes observan se llaman celdas. Pero las celdas pues tienen una particularidad y es que cada una de ellas tiene una posición diferente. Entonces, observen que en esta primera que seleccioné en color amarillo, se activa la letra A y el número 1. Entonces, quiere decir que esta celda ocupa la posición A1. Primero se nombra la letra y seguida la letra se nombra el número. Entonces, quiere decir que esta celda de color amarillo está en la posición A1. Si, por ejemplo, me ubico aquí en esta otra, que la voy a rellenar de otro color. Por ejemplo, la celda que está rellena en color azul se encuentra en la posición C, porque es la C, y el número 6, que es el que se resalta o se activa. Entonces, observemos, está resaltada la C y está resaltado el número 6. Eso quiere decir que esta celda ocupa la posición C6. Esta explicación que les estoy dando en este momento es de suma importancia porque en Excel nosotros no trabajamos directamente con los datos, sino con las celdas. Entonces, eso me facilita que cualquier modificación que yo realice en alguna de esas celdas, automáticamente el ejercicio se actualice con la información que yo le ingreso. Entonces, recuerden, cada cajita que ustedes observen aquí se llama una celda. Es Excel, ¿cuántas celdas contiene? Tiene infinidad de celdas. Las letras en el orden alfabético en forma ascendente, es decir, así como está el abecedario A, B, C, D, cuando llega a la letra Z, empieza a repetir desde la A. Entonces, cuando llegamos a la Z, empezamos doble A, B, AC y hace una cantidad de acciones. Después de que llegamos a la AZ, que sería la última de la A, empieza con B. Entonces sería BA, BB, BC y así sucesivamente. Esto quiere decir que tengo una infinidad de celdas con las que yo puedo trabajar. De igual manera están los números.
Pues los números, el último registro es el registro 65.000 algo. O sea, eso quiere decir que tengo demasiada capacidad para agregar información. Entonces, observemos también que las columnas se representan con letras, con las letras del alfabeto que les acabé de mencionar hace un momento. Las columnas son las que llevan letras y los números que nosotros vemos aquí, como este que estoy señalando o estos, esas son las filas. Entonces, una celda es la intersección entre una columna y una fila. Es decir, que cada celda siempre va a contener una y un número, es decir, una columna y una fila. Entonces, recuerden, los números que están en la parte izquierda me representan la fila en la que está el dato. Si vuelvo al ejemplo anterior, la celda que está en color azul se encuentra en la fila 6 y la columna C. Entonces, ahí para tener claridad en esa información, primero se debe agregar la letra y después definimos el número para poder trabajar con esos datos. Bueno, Excel tiene algunas similitudes y grandes diferencias comparándola con Word. Entonces, por ejemplo, nosotros en Word tenemos herramientas como, por ejemplo, la justificación de los textos, que son el paquete de alineaciones. Allá en Word teníamos cuatro opciones para alinear hacia la izquierda, hacia el centro, hacia la derecha y justificado. Ya en Excel no viene la herramienta de justificado porque no, Excel no es una herramienta idónea para escribir grandes cantidades de texto. Entonces, por eso la herramienta justificar ya no viene en Excel. Vemos similitudes en algunas, como la negrita, la cursiva, el subrayado, los tamaños de fuente, los tipos de fuente, la copia del formato. O sea, hay algunas similitudes, pero así también de diferencias. Por ejemplo, las secciones de formatos, que son las que vemos aquí en este momento, decimales, están los formatos adicionales, el manejo exclusivo con tablas, porque Excel, pues más que todo es para trabajar lo que son operaciones matemáticas, o sea, cosa que tiene que ver con la parte matemática, financiera, la parte contable, parte de inventarios. Entonces, es una herramienta muy útil, apoya procesos de ese tipo, mientras que Microsoft Word pues apoya son procesos para digitación, escritura, o sea, todo lo que tiene más que ver con parte de textos. Entonces, volviéndoles a proyectar la guía que vamos a trabajar esta semana, nos pide que digitemos esta tabla. Entonces, recuerden que cada casilla de las que ustedes ven aquí en la guía de aprendizaje debe ocupar una celda. Entonces, empezando desde la A1, debemos escribir el código. En A2 escribimos el 1, en A3 escribimos el 2 y así sucesivamente. Cada dato de los que ustedes observan aquí debe ir en una celda diferente. Entonces la vamos a empezar a digitar. Entonces, por ejemplo, aquí sería, volviendo a la hoja, aquí empezaríamos escribiendo el código. Aquí el número 1, 2, 3 y así sucesivamente vamos agregando la información. Pues para que el video no sea tan extenso, yo ya digité la información, que es la que les estoy compartiendo ahora. O sea, yo ya agregué en el libro de cálculo. Entonces aquí está el código 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agregué los nombres, agregué apellidos y los aportes de cada semana que están propuestos en la guía. Aquí observen que en la columna D hasta la columna H o sea, el texto no se alcanza a visualizar completo. Entonces, tengo dos posibilidades para arreglar esa información. La primera es ampliando las celdas. Se ven así porque no hay espacio suficiente para mostrar toda la información. Entonces, obviamente, pues lo que debo hacer es mostrar la información completa. Entonces, aquí me voy a ubicar en medio de las celdas, es decir, en medio de D y E, medio de esas columnas. Observen que
el cursor o el puntero del mouse mientras estoy en la hoja de una forma diferente. Es una cruz gruesita en color blanco. Si yo me ubico en la parte de arriba, sigue siendo una cruz, pero ya es en color negra y un poco más de... Entonces yo me ubico aquí en medio de las dos y voy a dar clic izquierdo con el mouse y me desplazo hacia la parte derecha buscando ampliar la columna para poder visualizar toda la información. Entonces, esta es una opción de arreglar ese aspecto. Por ejemplo, aquí el apellido Valderrama se ve muy estrecho en el espacio, entonces hago lo mismo, pero me debo ubicar es en medio de las columnas. Quiero realizar ese cambio. Clic izquierdo sostenido y hago el desplazamiento. Otra forma de arreglar el texto puede ser así como está aquí donde dice segundo aporte, podría ser usando la herramienta de ajustar texto. Entonces observen, con ajuste de texto me quedaría en una sola celda, pero en dos líneas. Puedo arreglarla de esta manera o lo puedo hacer de esta otra forma. Cualquiera de dos formas es válida, dependiendo pues como visualmente nos parezca más agradable. Entonces, yo las voy a organizar con ajuste al texto. Entonces, vuelvo y me ubico en el título, ajuste de texto. Nuevamente repito el proceso, voy seleccionando y voy ajustando el texto y total de aporte, ajustamos texto. Aquí hay algo importante por aclarar y es que, por ejemplo, aquí pues ya el texto tiene espacio suficiente. Si yo utilizo en esta sección ajuste del texto, no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque el ajuste del texto se da cuando yo tengo poco espacio y quiero pues visualizar la información completa. Entonces, si yo aquí quisiera que me quedara el texto en dos líneas, debo reducir el espacio para que ajustar texto funcione. ¿Cómo sé si ya se activó? Simplemente me ubico en la celda y observen que está retada, está prendida la opción, activada. Si me ubico acá, observen que no se muestra activada la opción de ajustar texto porque no la he aplicado. Entonces, aquí podemos pues organizar la tabla en la forma que ustedes quieran. Aparte de esto, tenemos pues dentro del paquete de alineaciones, hay dos que me sirven para alineado hacia la izquierda, hacia el centro y hacia la derecha. Entonces vamos a trabajar esa parte. Me voy a ubicar aquí en la parte del código. Observen que está centrado, pero está centrado por columna. Si yo la quiero centrar por fila, utilizo la alineación que está encima de la alineación de columna, es decir, así como está, o sea, llevo los dos al centro. Si lo que quiero es que esté al centro por columna, pero que el texto esté más pegado hacia la parte superior, utilizo la primera. Entonces observen que tengo tres posibilidades. En la parte superior, en el centro o caída en el borde de la celda. Cualquiera de los tres podemos utilizar. Yo las voy a dejar las dos centradas. Bueno, finalmente después de que organicemos esa información, vamos a trabajar lo que son los bordes a la tabla para que me quede un rayado. Si, por ejemplo, nosotros en este momento fuésemos a imprimir esta información, me va a salir en la hoja el texto que digité. Las líneas que ustedes observan ahí, que son en un color gris claro, no saldrían porque esas líneas simplemente son una guía visual para cuando yo esté trabajando, saber que eso es una celda y que no me debo salir de allí. Pero si queremos que dentro de la hoja que imprimir salga la tabla como tal, o sea, el marco de la tabla, debo agregar la opción de los bordes. Entonces selecciono toda mi tabla, la selecciono, voy a la sección de fuente y escojo el icono que se llama bordes. Abro la opción de los bordes y voy a dar clic sobre la opción todos los bordes. Y observen que ahora sí ya se aplicaron los bordes a toda la tabla. Únicamente se aplicaron bordes, que son esas líneas negras que vemos ahí, solamente se aplicaron en lo que seleccioné. Entonces observen que en el resto se me muestran en color gris como guía, pero no están
marcadas como bordes, por lo tanto no se irían a imprimir. O sea, si en este momento yo imprimo la información que tengo aquí, va a salir dentro de una tabla solamente lo que está en información, el resto de la hoja iría a salir en blanco. Entonces, esto para que lo tengamos presente. Bueno, ahora con la parte de las alineaciones, pues podemos trabajarlas como ustedes si quieren llevar la información hacia el centro, hacia la izquierda, hacia la derecha. Recuerden que cuentan con estas 6 posibilidades. Bueno, ahora vamos a empezar pues con un proceso muy importante dentro del libro de cálculo y para el cual pues está diseñado esta herramienta que es de operaciones matemáticas. Entonces, aquí en este primer ejercicio me piden que haya el total de los aportes. ¿De qué trata el ejercicio? Con un grupo de personas, exactamente son 6 personas, ahí tienen sus nombres, sus apellidos, sus códigos, podríamos decir que son socios de empresa de una compañía y van realizando aportes, digamos que los hacen sus aportes de manera mensual. Entonces tenemos el primer aporte del mes 1, aportes del mes 2, aportes del mes 3 y aportes del mes 4. En la última tabla me solicita que calcule el total de los aportes, es decir, cuánto me suman esos 4 aportes de cada cliente o de cada usuario. Entonces, empezar a realizar ese cálculo matemático. Cuando hablamos de total, siempre los totales van a ser impactados a través de la fórmula matemática de la suma. Todo lo que sea total, total de aportes, total de ventas, siempre vamos a tener en cuenta que esa expresión que me habla de total va a ser siempre una suma. Entonces en Excel, para empezar a indicarle al programa o al software que voy a sumar, lo primero, voy a sumar o voy a restar o voy a hacer alguna operación matemática, lo primero que debo agregar es un signo igual. Entonces, observen que los estoy organizando la fórmula en esta celda porque allí es donde voy a dar el resultado. O sea, aquí donde agregué estas letras H, ahí es donde voy a dar el resultado. Entonces, por eso agrego el signo igual ahí. Si, por ejemplo, yo fuese a dar el resultado en esta celda, o sea, es decir, que me soliciten cuál es el total del cuarto aporte, vaya a trabajar acá, entonces debo agregar el signo igual aquí y empezar a programar la fórmula. Pues en este caso, debo ubicarme aquí en esta celda, voy a pintarla a rellenarla con un color como para que nos quede más claridad. Entonces, aquí donde está la celda en color verde, voy a mostrar el resultado del total de aportes de la primera persona, que es Diego Valderrama. Entonces, recuerden, lo primero que agrego es el signo igual. Ahora, en Excel hay varias formas para sumar. Algunas se me facilitan en algunos casos más que otras. Aquí voy a explicarle las dos que son como las más usadas. Después del igual, voy a ir seleccionando lo que yo vaya a sumar. En este caso, sumar el 40. Entonces, simplemente le doy un clic con el mouse y observen que me aparece. Permítame un momento. Esta tabla contiene un formato. Permítame un momento. Voy a organizar la tabla en otra hoja. Esto no lo deben hacer ustedes, simplemente es el formato que ya traía la tabla porque la información pues, fue copiada y pegada. Entonces ya volvemos donde estaba para seguirles orientando. Ya la organicé en otra hoja. Bueno, aquí ya la tenemos. Creo que no vamos a tener ella. Nuevamente voy a pintar en pintito verde para que lo resaltemos. Igual voy a sumar para el primer ejemplo.
voy a sumar el 40 con el 5, con el 4 y con el 10. Entonces doy clic sobre el 40 y observen que al dar clic automáticamente dice que esa posición o esa celda es la D2. Entonces miremos si eso es cierto. Efectivamente estamos en la columna D y en el 2, entonces es D2. Agrego el signo más porque recuerden que voy a sumar porque me piden un total, el total me representa la suma. Ahora voy a sumarla con el número 5, pero no voy a escribir el 5, sino la celda donde está ubicado el dato. Entonces, dice que está N2. Efectivamente, estoy en columna E, fila 2. Ahora agrego nuevamente el signo más, doy clic en el 4, más, doy clic en la celda donde está el 10. Entonces, observen que aquí hay una particularidad y es que a medida que yo voy agregando celdas, se me van pintando de colores diferentes. El primero está en azul, rosado, lila y verde claro. Y así de la manera, ellos se van agregando aquí. ¿Esto por qué lo hace el computador de esa manera? Para que yo tenga claridad sobre los datos que estoy involucrando en esa acción matemática. Entonces, es simplemente por eso. Esta es una forma de sumar que en algunos casos se nos facilita usarla cuando son poquitos datos. Digamos, si tengo un listado de 1.500 personas y me piden totalizar, pues no me va a quedar fácil hacerlo de esta manera. ¿Por qué? Porque son muchos datos que debo incluir. Entonces, esta operación me sirve cuando son máximo 2 o 3 elementos. Aquí para la respuesta voy a presionar la Enter y me dice que esta suma me da 59. Ahora vamos a sumar aquí no las celdas, sino los datos. Entonces, igual voy a sumar el 40 con el 5, con el 4 y con el 10. De igual manera, esta suma también es válida, pero no debemos trabajar así porque si hay algún cambio en la información, esto no se va a actualizar porque estoy trabajando la suma con los fijos. Es decir, solamente me va a servir para cuando esté el 40, el 5, el 4 y el 10, esta forma de sumar. Si yo doy Enter, obviamente 59 porque son los datos, pero miremos, por ejemplo, acá nos hemos podido equivocar. Le dimos a este señor 5 de aporte, pero resulta que el dato correcto era 150, entonces yo debo modificar y observen lo que va a pasar ahora. Presiono la tecla Enter para que me actualice y automáticamente la que yo hice con la fórmula que les expliqué hace un ratico, se actualizó la información. Y la que hice usando los datos, observen que sigue 59 porque utilicé los datos fijos, no las celdas. Entonces, por eso es que de esta manera, la voy a poner en color rojo, forma no debemos trabajar. O sea, tomando los datos que están aquí escritos, no, sino las celdas. Entonces, lo ideal es que trabajemos así con las. Entonces, mire que cada cambio que yo haga aquí dentro de la hoja, si lo estoy trabajando con la fórmula así, de esta forma, cuando estoy trabajando con las celdas, automáticamente se actualiza todo. Si, por ejemplo, ya no es 150, sino que este señor en el segundo aporte tuvo 0, presiono Enter y automáticamente me calcula la información. Y observen que el que tiene los números fijos sigue siendo 59, es decir, solamente me va para cuando estén estos datos que yo agregué ahí como fijos. Entonces voy a volver a repetir aquí la fórmula para sumar el segundo. Igual, recuerden, vamos dando clic aquí sobre la celda donde está el 12, más la celda donde está el 4, más la celda donde está el 5, más la celda donde está el 20. Y presionamos la tecla Enter. 41 y así sucesivamente la vamos a seguir trabajando con el resto. Es igual. Vamos sumando. Así. Bueno, ustedes terminarán de completar la tabla porque ya me está indicando que se nos va a cortar la primera parte. Entonces ustedes terminan de completar la tabla. Voy a revisar qué más nos está pidiendo la guía. Aparte de dar la tabla, entonces me dice que las 3 primeras columnas las alineemos hacia la izquierda y las últimas
las vamos a llevar, las 5 últimas las vamos a llevar hacia la derecha. Entonces aquí ya están. Estas 3 primeras las vamos a alinear hacia la izquierda, es decir, las vamos a pegar hacia el lado izquierdo. Y las 5 últimas las seleccionamos y las vamos a llevar hacia la parte derecha, las alineamos hacia la derecha. Entonces observen que ya todo está ahí dado hacia la parte izquierda y hacia la parte derecha. Entonces observen que ese punto ya está. Nosotros podemos seleccionar toda la información que queremos modificar para no estar haciendo el cambio, sino que seleccionamos todo el bloque porque a este bloque es al que le vamos a aplicar el mismo cambio. Entonces, ejemplo, si a este bloque yo le fuera a aplicar, entonces lo selecciono todo y le aplico negrito. Miren que en un solo paso lo puedo hacer con todos para no hacerlo de manera individual. Bueno, vamos a mirar, nos pide la guía. Ya se las vuelvo a compartir. Ahí me dice que... Permítame un momento. Bueno, dice que le apliquemos negrita y centremos los títulos de la tabla. Calculamos la columna total de aportes mediante la fórmula de la suma, ya está. Y el punto 7 dice en la celda total de aportes, ¿qué fórmula usaste? Las fórmulas ya están ahí explicaditas, entonces pueden tomar cualquiera. Al iniciar la fórmula, estas preguntas de las 7, la 9 y la 10 son preguntas de reflexión. Esas no es necesario que las envíen en el tablero de anotaciones, simplemente es reflexión. Entonces, ¿qué celda usamos? Perdón, ¿qué fórmula usamos? Entonces, el signo igual, esa manera de reflexión, igual, damos clic sobre, por ejemplo, celda C2 más D2 más F2, es simplemente para reflexionar, qué fue lo que acabamos de hacer. Al iniciar la fórmula para su piso es necesario usar el signo igual, que no debe faltar. ¿Cuántas columnas usamos para el diseño de la tabla? ¿Cuántas filas? Entonces simplemente es revisar la tabla y contarlas, pero esos resultados no debemos enviarlos a ninguna parte. Entonces, ¿cuántas columnas usamos? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 columnas usamos. Ahora miremos cuántas filas. Usamos 7 filas. Aquí está, llegan hasta el número 7 y de la columna número 8. Entonces, esa sería la respuesta, pero a manera pues de reflexión como tal. Ya una terminado el ejercicio, es decir, completado estas 3 últimas series, vamos a guardar este archivo y lo vamos a subir a la plataforma. Entonces, vamos a guardar archivo. Aquí olvidé una cosita. Seleccionamos toda esta primera fila, la seleccionamos, verificamos que estén alineadas al centro y le aplicamos la negrilla con la letra I. Ya estando listo el ejercicio, vamos a guardar el archivo. Recuerden que nos vamos por el menú archivo, como lo hacíamos en Word. Guardamos como. Ustedes guardan en la ubicación que ustedes quieran. Voy a llevarlo aquí a este lugar. Y lo vamos a llamar ejercicio. Escribimos suma, donde dice ya tiene el nombre que le acabamos de agregar, de asignar, suma. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es devolvernos a la plataforma. Nos devolvemos a la plataforma, cerramos la guía. Cerramos la guía y van a dar clic sobre el botón color azul que les va a aparecer ahí, que es el de responder tarea, y van a adjuntar el archivo que acabarían de haber trabajado antes de subirlo, obviamente. Entonces, recuerden, botón azul de responder tarea, luego clic sobre el botón cargar archivo y cargan el archivo de Excel donde ustedes lo hayan guardado, almacenado.
Esto es lo que corresponde para las indicaciones para trabajar en la tarea número 1. Recuerde que vamos a trabajar únicamente 3 tareas, no trabajamos las 4 que siempre hemos trabajado, solo vamos a trabajar 3. Ya les orienté la primera, ya en un nuevo corte pues les daré las instrucciones de una vez sobre la solución de la guía número 2 para que tengan tiempo suficiente de resolver estas tareas. Recuerden que todo este proceso de capacitación finaliza para nosotros el día 11 de diciembre. Entonces quiero que tengan tiempo suficiente, o sea, aproximadamente 2 semanas, para que resuelvan estas 2 actividades bueno, 3 actividades que corresponden al módulo 5. No sé si alguien de los presentes tenga alguna duda, alguna inquietud. ¿La resolvemos ahora o por favor me escriben al WhatsApp para darles de pronto algún acompañamiento o si tienen alguna duda o espero pues que les haya quedado claro lo que les orienté ahora? Bueno, de que no hay interacción por parte de los que están presentes, pues voy a finalizar la sesión y quedo atenta a cualquier duda, inquietud, sugerencia eh, para apoyarles en este proceso. Entonces finalizo la sesión